Hola, ¿cómo están? Hoy día tenemos un invitado sumamente especial, un invitado de lujo, un privilegio. En realidad, él se llama Carlos Flores, pero los amigos, y yo soy uno de sus amigos, le dicen el Negro Flores. Es un personaje, a no ser que no sea un personaje público, pero es un gran personaje privado en vías de ser público. Dentro de un instante se los presento. Las generales de ley de Carlos Flores Lamas, el Negro, dicen que es promotor de arte, cosa que es, comerciante exitoso, yo agregaría, padre de 2 hijos, ejemplar, divorciado y minusválido a tiempo completo. En realidad, el Negro Flores vive en una silla de ruedas y sin embargo no se ha tirado al suelo, no se ha rendido y sigue adelante hecho un tigre. Carlos, Negro, bienvenido. ¿Cómo estás, Toño? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Al contrario, a mí me parecía importantísimo que estés conversando con nuestra gente. A ver, yo te conozco cuando te parabas en 2 patas. El rey de la salsa, bailarín, maldito, cochinero, trompeador. Y también me acuerdo de hace ya unos 15 años, será más o menos, un poquito más ya, ¿no? 16, sí. 16 sí. años que te quedaste sin piernas. Sí, sí. Cuéntanos. Primero tendría que contarte que a ese Carlos Flores que tú conociste venía de alguna manera ya con un background de la vida que por esas cosas que suceden en la vida tuvieron que pasar a mí. Tú sabes que yo soy de Pacalmayo. Arriba Norte. Soy de una familia de una clase media, podríamos decir bien alimentada, en el norte, 8 hermanos, pero con algunas cosas que marcaron mucho mi vida, ¿no? Mi padre fue una persona que murió en un accidente automovilístico, él a los 44 años, yo tenía 13 años. Él murió, tú te salvaste, pero los dos, su vida fue cortada de algún modo por un accidente automovilístico. Sí, y es más, ¿no? Porque hay cosas que alguno no entiende por qué pasan en la vida. A los 20 días que mi padre falleció, mi casa se incendió. Entonces, en un lapso tan corto de tiempo, nos quedamos, yo particularmente quedé sin casa y sin papá.
¿Qué edad tenías? Yo tenía 13 años. Pucha, casi, ni siquiera adolescentes, entre puber y adolescentes, por Dios. Sí. Y sin embargo creo que a pesar de esa desgracia, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, eso creo que nos creó, o a mí particularmente, me creó una especie de mecanismo para poder asumir la vida de otra manera o de una manera más concreta. Me enseñó a tratar de resolver las cosas, de resolver las cosas que se venían siempre por delante. Yo tengo una cosa que es un detalle que a mí lo pongo de ejemplo algunas veces, ¿no? Después de que mi papá falleció y después de que se incendió la casa, 8 hermanos, mi madre, finalmente la familia decidió que yo iba al colegio militar de Chiclayo y, como comprenderás, sin papá y sin casa, con problemas económicos serísimos, yo tenía que tomar mi ómnibus a las 6 de la tarde para irme a internar al colegio militar y el pasaje costaba en esa época 15 soles, me parece. De Pacasmayo. De Pacasmayo a Chiclayo. A Chiclayo. Y mi mamá me dio solamente 10 soles. Entonces le dije, mamá, pero si el pasaje cuesta 15. Me dijo, no tengo más. Entonces me fui a la agencia y si el pasaje costaba 15 yo no sabía qué hacer. Entonces le comencé a meter letra al chofer y le dije que aunque sea parado. Y esa experiencia a mí me sirvió como, digamos, la tomo como referencia para muchas cosas el resto de mi vida, ¿no? Esta capacidad que yo no sé, que alguna gente me atribuye de poder resolver las cosas, de tener una capacidad de... Bueno, es que se te atribuye porque primero realmente te has sobrepuesto a una invalidez que hubiera tumbado a muchos. Y por otro lado, eres una especie de rey Midas, en fin. Tampoco quiero pasarle la voz a los secuestradores, no es para tanto, pero haces de piedras pan. Realmente ese señor es un caballero empresario. Yo lo he visto cuando vendía quesos, pues vendía quesos, cuando vendía baterías, baterías, y ahora que vende arte, arte. Igual los vende muy bien. Sí, bueno, fíjate esas cosas que pasan en la vida. Yo me vine a Lima, a la universidad, a estudiar y a trabajar como cualquier provinciano. No llegué a terminar mi carrera universitaria porque igual, de repente descubrí de que tenía una capacidad para vender y me fue a muy corta edad, me fue bien vendiendo, ¿no? Es un arte, ¿eh? Así como se supone que los poetas nacen o que los matemáticos puros nacen, sí. Los comerciantes nacen también, ¿eh? Sí. No es cuestión de decir, yo quisiera ser así, el que no nació así, sí. No es así. Curiosamente yo creo que en el fondo de mi alma siempre he querido ser músico. Pero cuando terminé el colegio estaba seguro que iba a estudiar medicina. Yo en el colegio me sabía de memoria el libro de anatomía, de memoria. Mira tú. Justo. Y por esas razones, por razones económicas o por, en fin, mi hermano mayor, Jorge, que era, digamos, el que me supervisaba, por decir, acá en Lima, me puso a prepararme en una academia de un amigo para la agraria, pero yo quería estudiar medicina y finalmente terminé presentándome ingeniería industrial a la Vía Real. Muy parecido al tres. Sí, y bueno, me tocó trabajar y... El más caro. Sí. O sea, tú igual que Dionisio Romero, o sea, la idea es la misma. Sí, claro. Yo me acuerdo que de mis trabajos formales, porque me había cachueleado siempre por ahí, entré a trabajar a una empresa muy grande, una distribuidora tabacalera nacional. Y justo coincidió que había un concurso de ventas con el mes que yo entré. Ahí me tocó la zona de Mirones Bajos, San Martín de Porres todavía recién estaba. Y era un concurso por 3 meses consecutivos de quién levantaba más las ventas de cada zona. Y los 3 meses los gané yo. ¿Qué vendía? Cigarrillos. Cigarrillos. Y me acuerdo que me reencontré con un señor mayor que yo, el señor Manolo Bravo, un español, que era gerente de ventas de tabacalera. Entonces, a la hora de entregarme mi premio, me dijo, ¿tú de dónde eres? Dije, yo soy de Pacasmayo.
Y me dijo, mira, yo conocí en Pacasmayo a una persona que creo que era el mejor vendedor que yo he conocido. Y era un señor que se llamaba Pablo Flores. Entonces yo le dije que era mi papá. Ah, me dijo, bueno, entonces, ahí está tu futuro. Lo que se hereda no se hurta. Así es. Dime, negro, tú a los más o menos 30 años, 31, 32, por ahí, habías llegado un poco a tu tope de la primera etapa. Habías acumulado tu plata, eras para tu edad relativamente poderoso, teniendo en cuenta que tu empresa eras tú mismo. Y ahí viene la primera mitad de la desgracia, el gran accidente. Sí. ¿Cómo se corta tu vida? Porque en ese momento tú estabas embalado, te iba bien, sí. Insisto que eras el rey de la salsa encima. Bueno, a mí me tocó una cosa muy curiosa, ¿no? Porque siendo un provinciano, digamos, normal, básico, elemental, que estaba luchando por sobrevivir y por lograr algo acá en Lima, por esas cosas de la vida comencé a tener amigos que tenían que ver más con la cosa intelectual, amigos que estudiaban letras en la Católica, algunos amigos periodistas en esa época, en los 70, y como que mi vida empezó a tener una especie de, no sé, de cuestionamiento, supongo que era en los 70, eso le pasaba casi a todos los jóvenes en el Perú. Y bueno, yo nunca dejé de trabajar, después de haber sido de alguna manera, había tenido puestos por ahí medianamente. Tu vida en ese momento tenía plata y tenía sentido, digamos. Sí. ¿Cómo se corta? Pero yo me hacía una gran pregunta. Yo no sabía si era un próspero comerciante o un comerciante progresista, realmente. Progresista en los términos de hablando de los años 70, 80. Claro que sí, de izquierda, consagrado con el humanismo. Sí, sí. Bueno, un comerciante humanista de repente. Sí. Bueno, no me voy a olvidar que alguna vez en alguna tertulia con algún amigo, yo le decía, mira, yo estoy trabajando y me está yendo muy bien, pero siento que todavía voy como a mitad de acelerador. Y creo que voy a probar a apretar ese acelerador. Y este amigo, que era un amigo psicólogo muy joven, me dijo, negro, prueba pero no aceleres demasiado. Ya, ahorita, estate con el pie sobre el acelerador, que regresamos para la segunda mitad de esta importante conversación humanísima. Permiso, un cierre y regresamos. Bueno, ahora estamos en el momento donde el joven, bordeando los 30 años, llega, no sé si al primer millón, que es el sueño de los yuppies, pero no, bueno, pero en términos peruanos para la época te acercas, déjate de cosas. Entonces, le va muy bien y ahí sí viene la ruptura que tiene que ver con lo que venías contándonos de eso del acelerador. Bueno, esto de apretar el acelerador, como te lo mencionaba, era que yo sentía que tenía una capacidad para más, ¿no? Pero sí, no sé por qué no lo haría, pero o sea, sabía que tenía ahí. Bueno, en esas circunstancias, yo en esa época, entre otro de los negocios que tenía era proveeduría de minas, y particularmente con Hierro Perú. Yo era un proveedor de Hierro Perú. ¿Qué proveís? Casi todo. Alimentos, abarrotes, carne, pollos, todo. Sí, tenía ahí un buen contrato de abastecimiento. Y justamente yéndome a San Juan de Marcona, es un día que no debería haberme ido. Porque mi viaje estaba programado para un 12 de agosto, pero me había comprado una casa pocos días antes y necesitaba un poco apretar las cosas y adelanté mi viaje a un 5 de agosto. Me fui cargado con 2 toneladas de pollo congelado.
era lo que llevaba en ese momento. Era una camioneta muy grande, en fin. Y no creo que yo iba tan rápido, no creo. Yo, a pesar de lo que dicen algunos amigos que estuvieron después en el lugar de los hechos, dicen que yo me salí de la carretera, pero yo sostengo que yo me salí de la carretera porque se reventó una llanta. Y con el peso, la camioneta empezó a De repente tú no ibas tan rápido, pero la camioneta estaba sobrecargada. Es posible. Ya, en todo caso. Es posible. Ya que importa a estas alturas. Sí. Bueno, yo caí a un barranco, supongo que he perdido la conciencia en algún momento, pero me desperté echado y dije, qué suerte, no me ha pasado nada. Yo iba con otra persona que trabajaba conmigo y le grité, le pregunté, Hugo, ¿cómo estás? Me dijo, creo que me he roto la pierna o el pie. Entonces yo intenté sentarme y no podía. Yo no entendía absolutamente qué cosa me pasaba. Estaba totalmente consciente. Yo veía que la gente bajaba, paraban los vehículos, bajaba la gente, bajaba algunos choferes, camiones, y se levantaban todo lo que estaba tirado, que era mi carga, era lo que yo tenía que llevar. Y a mí ni me miraban. ¿Pirañaban? Sí, ¿Se tiraban la carga? Sí, eran pirañas. Y hasta que por ahí, después de 4 horas, pasó un coronel de la policía, de civil, y me miró y me acuerdo claramente que dijo, este chico se está desangrando. Era el buen policía, digamos. El buen policía. Buen contraste con el mal policía. Me llevaron al hospital de Cañete y lo único que ahí me hicieron es enyesarme, pero enyesarme mal, no sé por qué, y me despacharon en una ambulancia a Lima. Llegué acá a las 5 de la tarde a emergencia de la clínica angloamericana y hasta ahí me acuerdo. Ahí creo que perdí el conocimiento, me desperté en cuidados intensivos. Yo te cuento esa parte si quieres. Tú tenías la columna vertebral rota. Las personas que se rompen la médula espinal normalmente se mueren. Yo era parte de una especie de romería de centenares de gentes, amigos tuyos, amigos de tu hermano Jorge, y como tú bien dijiste en la primera parte de esta conversación, era una mezcolanza de intelectuales, personajes de izquierda, patas de barrio, amigos de comilonas y agasajos, porque para qué fuiste y sigues siendo un excelente anfitrión. Eran centenares de personas que estaban todos dispuestos a dar su sangre. Su sangre creo que es RH negativo. Sí. Se vale decir una aguja en un pajar. Sí. Era bravísimo, realmente. Realmente. Tú sabes que por si acaso, cuando tú no sabes qué pasó, yo sí sé qué pasó. En ese momento nosotros no estábamos preocupados si es que ibas a poderte subir a una silla de ruedas o si ibas a ser rehabilitado, no. Simplemente si vivías o morías. Eso era todo. Simplemente no te moriste.